Para construir una memoria colectiva acerca del papel de la escuela en medio del conflicto armado en Colombia, FECODE entregó a la Comisión de la Verdad el informe La Escuela, un territorio que resiste a la guerra. Un documento que resalta el papel de la escuela como eje de paz activa en la construcción de tejido social y de un mejor país. El informe analiza las características y las consecuencias del conflicto armado en la escuela, a partir de las voces y experiencias de maestros y maestras en el país, de la producción de la Federación y de lo que quedó registrado en la prensa nacional. Además, plantea los retos que debe asumir la sociedad colombiana para que las escuelas y comunidades educativas no sean nunca más escenario para la guerra. Esta es una realidad que está poco a poco documentada. Nosotros lo que hicimos fue buscar testimonios de maestros y de maestras en distintos lugares del país, pero además hicimos una revisión del tiempo, de la prensa, tratando de identificar hechos violentos en contra de los maestros y de las maestras. La prensa lo que relata son fundamentalmente los homicidios, pero no existe un número concreto que se aproxime a la realidad de lo que fueron esas violencias contra los maestros. Ni la cantidad de homicidios, ni la cantidad de desapariciones, ni la cantidad de violaciones de derechos humanos como el desplazamiento forzado de maestras y de maestros. Encontramos que había una serie de violencias que se ejercían sobre los maestros y maestras, pero también sobre la escuela, sobre las comunidades educativas, el reclutamiento, la destrucción de las instituciones, el desplazamiento que dejó muchas sedes educativas desérticas. En medio de más de 50 años de conflicto armado, maestras y maestros, sindicalizados o no, en la escuela y fuera de ella, han resistido desde diversas iniciativas sociales, pedagógicas y comunitarias. Lo primero es que para casi todas las comunidades, sobre todo las comunidades rurales y las comunidades urbanas periféricas más empobrecidas, la escuela es un referente social. Es a partir de la escuela donde se construyen un montón de asuntos. Y los maestros y las maestras, por aquello de que son los que saben leer, saben algo de legislación, protegen derechos y tienen capacidad de denuncia, se convierten en muchos de esos casos en líderes de las comunidades, en quienes hacen las gestiones para poder tener restaurantes escolares, hacen las gestiones para que existan asuntos muy importantes para el tejido social en las comunidades, como los campeonatos deportivos, las ferias artísticas, bazares, entre otros muchísimos asuntos como huertas comunitarias, que eran proyectos que se desarrollaban normalmente. Han sido mediadores entre grupos armados, han acompañado procesos de retorno al territorio y reconstrucción del tejido social, han acompañado a víctimas de desplazamiento, han soportado la ineficiencia estatal y con creatividad han construido procesos de formación, recuperación de la memoria, dignificación de su rol y el de sus comunidades y siguen luchando día a día para hallar alternativas pedagógicas de construcción de paz. Pero los maestros que estaban allí, muchos tenían bastante liderazgo en las comunidades, defendieron las poblaciones en medio de la guerra, se movilizaron. Los maestros y las maestras podían tener roles tan importantes en las comunidades como ser quienes dirigían las juntas de acción comunal, o es a los maestros a quienes muchas de las personas de las comunidades buscaban para la resolución de muchos de los conflictos cotidianos que ocurren en una comunidad. Detectamos varios tipos de violencia sobre los maestros y maestras afiliados a FECODE y bueno, también no afiliados. Una fue el grupo que tenía que ver con la violencia antisindical,
que se caracteriza por ser sistemática y porque, digamos, una intencionalidad a acabar con la organización sindical. La escuela es un referente en cualquier territorio y su pérdida no solo causa un retroceso gigantesco en la educación, sino en el capital humano y social de las comunidades. Por eso un bombardeo o la toma de una escuela modifica y desestabiliza la noción misma que una comunidad tiene de su territorio y de su entorno. Sino tratar de entender a la escuela como, digamos, un entramado de relaciones que por supuesto tenían que ver con los maestros y las maestras, con los directivos docentes y con todo el entorno que hacen las familias y los niños y las niñas y los jóvenes que están en las escuelas. Con esto queremos que se vea la escuela como parte integrante de la construcción de la sociedad y la escuela en su amplio espectro, no solo, como decíamos, en la infraestructura, sino todo lo que conlleva y todas las relaciones que se establecen y que han sido daños profundos a las construcciones sociales, comunitarias y sobre todo que ha roto todas las redes que se tejen sobre ella y que es necesario restablecerlas porque son base del desarrollo social de un país. Efectivamente, todo ese daño que se hizo a los maestros, sin duda, que fueron unos de los más victimizados, pero también al entorno escolar, a la infraestructura escolar, como los grupos armados, tanto las fuerzas militares del Estado como los paramilitares y la guerrilla, bombardearon escuelas, utilizaron las escuelas como campamentos, como restaurantes, incluso como lugares de tortura. Enterraron algunos de los muertos que dejaban en muchos territorios. Las comunidades no solo pierden el derecho fundamental a la educación, también pierden el lugar destinado al cuidado de los más jóvenes, donde sus hijos se preparan para el futuro. Lo que encontramos fueron escuelas que fueron bombardeadas, destruidas, no quedó nada físicamente de las escuelas. En otros casos, todas las comunidades se desplazaban. Entonces la escuela quedaba vaciada, sin gente, o la escuela abría con 14 niños o 15 niños después de tener 100 o 150. Fueron olvidadas o bueno, también por tomas, como ocurrió con tomas guerrilleras o como ocurría, por ejemplo, cuando el mismo ejército, los paramilitares ocupaban la escuela para como una zona de suministros o donde se refugiaban, bueno. Sin necesidad de conflicto, la escuela es el lugar en donde se reproducen y se recrean los conocimientos, la creatividad. Digamos, es allí donde transcurre todo eso que es tan importante para la cultura. Tú encuentras escuelas donde no hay nada más del Estado. O sea, lo único que hay es la escuela, a veces la única edificación, que puede ser una carpa, puede ser unas tejas, o puede ser una estructura mejor, pero estas están habitadas pues, por maestros, maestras, niños, niñas y las familias. Entonces, ¿sabes? La única presencia del Estado que tú encuentras es la escuela. La escuela se vuelve un lugar, primero, de resolución de conflictos, segundo, una posibilidad de mediación, si se quiere, con determinados actores armados, de protección de las comunidades, de protección no solamente, digamos, de la escuela y del entorno escolar, sino de las comunidades. El maestro es el que de muchas maneras denuncia cuáles son las violaciones de derechos humanos. Maestras y maestros no solo han tenido que enfrentarse a la violencia de los actores armados, sino que han luchado para garantizar educación de calidad para todas y todos en Colombia, enfrentando mediante mecanismos democráticos políticas que atentan contra el derecho a la educación, la libertad de cátedra y otras situaciones de inequidad que aún continúa viviendo la sociedad colombiana. Y el papel del maestro, que ha sido fundamental en el proceso educativo colombiano, tanto en la construcción física de las escuelas, del espacio, como en el currículo y en el debate que tenemos hoy de la libertad de pensamiento y sobre todo la libertad de cátedra, que posibilita precisamente buscar que la educación corresponda a los contextos que se viven en cada zona. Y eso lo que significa, digamos, en términos del magisterio y de la escuela, es la negación sistemática de la posibilidad de la construcción de un pensamiento crítico que busca justicia social, que defiende los derechos humanos,
y que no deja que pasen por encima de sus derechos tan tranquilamente. Digamos que ese papel del currículo, de lograr que los contenidos estén en el contexto, pero que también busquen transformarlo y transformar las posibilidades de vida, de derechos, pues hace que los maestros y maestras asuman ser líderes sociales, defensores del territorio, contra la explotación y la destrucción ambiental. Han sufrido la precarización, el despido, la reducción de cargos, la privatización y la estigmatización por parte de los gobiernos de turno. Sin hablar de las políticas de seguridad nacional, del enemigo interno, del Estatuto de Seguridad, del estado de sitio y de la represión manifiesta en la violación del derecho a la vida de docentes, estudiantes y comunidades en general. Es un poco la forma en que funciona. El asunto es que esa estigmatización se convierte, digamos, en la fuente de la amenaza, la justificación del homicidio, la justificación del desplazamiento, la justificación de la desaparición. Hay algo muy común de los picos de violencia, y es que cuando los cruzamos, los mayores picos de violencia, por ejemplo el más alto que fue en el 2001, en ese momento impusieron el primer recorte al Sistema General de Participaciones, que es la fuente de financiación de la educación, y de ahí en adelante se profiere el decreto 1278-2002, que es la nueva forma de contratación de los maestros y maestras, y una serie de normatividades que transformaron la educación. O sea, como decimos, nos impusieron a sangre y fuego las reformas del 2000 y 2001. Entonces, la guerra sobre la escuela no es fortuita, ya que una política educativa débil y sin garantías coincide con los objetivos de los últimos gobiernos para privatizar la educación. Y digamos que eso tiene dos intereses: uno, la privatización, y la otra, pues obviamente el debate político de la participación de los maestros en toda la lucha social. La privatización porque es una forma de, digamos, quitarle piso a la defensa que hemos hecho desde FECO de una educación pública financiada y administrada por el Estado. O sea, dineros públicos que tienen que ser administrados por el Estado y no dineros públicos administrados por privados, como pasa en la salud. Y el segundo aspecto en ese mismo punto es el problema de controlar el pensamiento. Él dice la forma de quitarle el poder que tiene, según ellos, FECODE, como si trazáramos los planes de gobierno, y que sean confesiones religiosas u otros los que impartan estos contenidos. Históricamente, la educación en Colombia no ha podido tener un papel relevante en la construcción de país. Desde los años 60, los gobiernos y las élites no han discutido los proyectos educativos con los sectores populares, organizaciones sociales, el magisterio o los sindicatos, afectando desde la jornada de trabajo de los docentes hasta el objetivo de su labor, tratando de separar a la escuela del mismo tejido social y por ende del conflicto armado. El movimiento pedagógico transformó al magisterio en una fuerza intelectual, democrática y popular, mezclando reivindicaciones políticas, económicas y laborales para la conquista de una nueva educación. Luchó por el estatuto docente, creó sus propios organismos para la investigación y divulgación, capacitó política, sindical y pedagógicamente a una nueva ola de maestros que defienden hasta hoy la autonomía educativa, el valor de lo público, los derechos laborales, el rol de los maestros y maestras como trabajadores de la cultura y la escuela como eje de paz. Logra reconocer derechos laborales de maestros y de maestras, logra poner de presente la necesidad de formación permanente de docentes, logra hacer modificaciones en la evaluación en general de la educación, aunque eso ha tenido idas y venidas, nunca ha sido como tan plano, pero sí, digamos, toda esa búsqueda de no homogenizar el sistema educativo colombiano, porque las realidades son muy distintas. En el proceso constituyente de 1991, el magisterio impulsó una serie de reformas para defender la educación pública y de calidad. La educación no era un derecho para ninguna persona en este país. Fue la Constitución del 91 y la lucha del magisterio, fundamentalmente sindicalizado, la que logró, la que consiguió
que la educación en Colombia empezara a ser un derecho para todas y para todos. Y se empezó a demandar entonces mayor gratuidad, por supuesto, pero que fuese universal, es decir, que todas las personas que habitamos en Colombia tuviésemos la posibilidad de ir a la escuela, que pudiera ser una escuela pensada en relación no con intereses específicos de lo que podía ser el mercado laboral, sino con aquello que ocurría en los territorios, que fuera una escuela, digamos, adecuada, con unos currículums adecuados, porque no es lo mismo si yo estudio en una ciudad como Bogotá que si estudio en un municipio, ¿cierto?, o en una vereda de los Montes de María. Son realidades completamente distintas. Para la época del gobierno de Pastrana y Uribe, normas y decretos gubernamentales ya habían precarizado la acción pedagógica y el papel transformador de la escuela en la política pública, lo que acrecentó la visión del magisterio como enemigo, incidió en sus propuestas organizativas y generó un retroceso en materia del derecho a la educación como bien público. Acrecentando la estigmatización de su papel social por grupos armados y sectores políticos que se benefician con la guerra, los han catalogado como enemigos, lo que en algunos casos se torna en amenazas, detenciones masivas, desplazamientos y homicidios. Eso hace que cualquier acción del maestro pues sea mal interpretada, se genere alrededor de su actuar un manto de dudas, y es lo que en muchas oportunidades ha hecho que los maestros sean objeto de violencia, sean considerados riesgosos para lo establecido en un momento dado. En algunos casos siendo determinados como objetivo militar del accionar de los grupos que están al margen de la ley. Entonces, el solo hecho de que el maestro tenga un compromiso comunitario, el solo hecho de que con su trabajo esté construyendo tejido social, esté ayudando a transformar las vidas de sus niños, pues es considerado ese accionar como riesgoso. Se escucha de parte del partido de gobierno actual, el Centro Democrático, ellos plantean en sus sustentaciones que dan de adoctrinamiento, es que lo que hay en las calles hoy ha pasado por las manos de los maestros de FECODE. Porque, por ejemplo, como recientemente pasó, donde se estigmatizaba a los maestros o a las maestras por hablar de temas tan delicados en el país como ha sido los falsos positivos o las ejecuciones extrajudiciales, y porque los estudiantes deben saber un poco más de esto. En los departamentos de Antioquia y Córdoba es donde se registra el mayor número de casos, que empiezan a crecer a partir de 1990 y alcanzan su pico más elevado durante los años 2000, 2007 y 2009. Aunque no existe registro detallado de los ataques a centros educativos y al sistema escolar en nuestro país, de acuerdo con los casos documentados por diversos medios y las experiencias recolectadas por FECODE, se ha podido determinar que desde el año 1980 hasta el 2016 se presentaron más de 6.000 casos, que abarcan amenazas, desplazamiento forzado, atentados y masacres, que han afectado a la escuela y sus integrantes a nivel nacional. Hay algo muy común de los picos de violencia, y es que cuando los cruzamos, los mayores picos de violencia, por ejemplo el más alto que fue en el 2001, en ese momento impusieron el primer recorte al Sistema General de Participaciones, que es la fuente de financiación de la educación, pero además de eso se profirió la Ley 715 del 2001, que es para hacer, reglamentar este recorte, pero también una contrarreforma en varios aspectos de la Ley 115. En este escenario, la afiliación al sindicato, el liderazgo social, participar en protestas y movilizaciones o simplemente tener un papel activo en las comunidades fueron las principales causas que pusieron bajo la mira de los actores armados a los docentes. Cruza el pico de violencia letal, o sea, después de un acallamiento de asesinatos en todo lado, de imponerse, viene un paro en el 2001, se hace al mismo tiempo un descuento, los maestros pagaron el tiempo, sin embargo les descontaron, aún hay maestros que le ven plata, en Antioquia están cancelando.
El homicidio de un maestro o maestra genera desplazamiento forzado de otras personas del gremio en la zona, que huyen del terror para salvar sus vidas. No solo han tenido que enfrentarse a abandonar el lugar en el que construyeron relaciones sociales y proyectos pedagógicos comunitarios, sino que debido a la poca eficiencia de la estrategia de traslados, podrían llegar a enfrentar la misma violencia de la que huyeron en otra parte del país. Esto ha significado que en nuestras estadísticas tengamos más de 1.100 maestros asesinados. Este año llevamos 8 maestros y normalmente las respuestas de las autoridades es esto se dio porque había una situación personal, no se sabe, pero nunca se termina en una investigación que dé claridad sobre los casos. El 93% es impunidad y esto pues no permite tener respuestas de fondo, verdad, justicia y obviamente reparación. No hay políticas públicas para garantizar su derecho a la vida y dignificar sus labores de liderazgo en las comunidades. La ocupación y destrucción de las escuelas se intensificó a finales de la década de los 90. La arremetida paramilitar, el fracaso de los acuerdos de paz del gobierno Pastrana y la política de seguridad democrática de Uribe Vélez convirtieron a las escuelas en fortines de guerra. Bueno, uno de los aspectos que muestra el informe de Escuela Territorio que Resiste es que hubo un control curricular, un control pedagógico, hubo una intervención en la escuela, pues hay casos que fueron tenaces donde el control lo ejercían y el disciplinamiento era desde los grupos armados, particularmente hubo zonas donde el paramilitarismo controlaba hasta la disciplina de los jóvenes. Digamos, todo el registro que se tiene es realmente insuficiente en relación con la cantidad de hechos violentos que se vivieron en el marco del entorno escolar. La ocupación y la destrucción física como disputa del control territorial las ha llenado de bombas y minas, y el constante asedio de las balas ha causado el abandono, particularmente en la ruralidad, del personal docente, directivos y estudiantes. Ese temor por también de alguna manera, ¿qué me puede pasar, cierto? Y no solo al maestro, sino que cuando el maestro vive, por ejemplo, en estos sectores rurales, o así viva en las zonas urbanas, mi familia, también pongo en riesgo mi familia. Entonces, de una u otra manera, por eso yo mencionaba que considero que es de valientes asumir ese papel y es una verdadera convicción con uno mismo y con lo que queremos hacer, con esa misión y con ese rol en esa sociedad, en esa comunidad, queremos aportar. La condensación del conflicto, el abandono estatal y las demás violencias contra la escuela condenaron la infancia a la guerra. Según el Observatorio de Memoria del Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, en 60 años de guerra en Colombia, 17.778 niños, niñas y adolescentes fueron reclutados y utilizados por los grupos armados legales e ilegales. Maestros y maestras no solamente, como pasa con varios líderes y lideresas sociales, no solamente han apoyado a estudiantes a tratar de salir de la guerra o de ver solamente como una posibilidad de vida en contextos muy difíciles, pertenecer a un actor armado. Lo que hacían maestros y maestras cuando, por ejemplo, venían procesos muy difíciles de grupos armados legales e ilegales, a tratar de reclutar o incidir para que estudiantes se salieran de la escuela y formaran parte de los grupos armados, ellos trataban de atravesarse en el camino y decir que con los estudiantes no se podía meter la guerra. Muchos maestros y maestras desarrollaron múltiples estrategias de prevención y protección, e incluso conformaron brigadas cívicas de rescate de niñas y niños reclutados. Muchísimos maestros y maestras hacían una intermediación con los comandantes de los grupos armados para evitar el reclutamiento, por ejemplo. Apoyaban a las familias en la búsqueda de los niños que desaparecían porque se los llevaban los grupos armados. Acompañaban a muchos otros lugares para poder hacer esa negociación y que retornaran los niños y las niñas y pudieran quedarse allí. Hacían un montón de acciones de prevención en el sentido de un montón de charlas y experiencias pedagógicas
para mostrar un poco cuál era el impacto de la guerra en sus vidas y si ellos decidían irse o, digamos, dejaban un poco seducirse por esa cooptación de los grupos armados, eso podía terminar muy mal para sus familias, para sus vidas, entre otras cosas. Durante los últimos años, el ejército colombiano ha bombardeado campamentos de grupos armados donde se hallaban menores de edad reclutados por la fuerza. El Ministerio de Defensa ha tratado de minimizar estas acciones refiriéndose a los menores como máquinas de guerra. Pero estas reprochables acciones nos dejan ver no solo el flagelo del reclutamiento forzado, sino también la postura sesgada y antiética del gobierno. Creo que una de las características principales que ha tenido el comportamiento en particular de las fuerzas del Estado en el país ha sido la estigmatización de todo aquel que es crítico en relación con las políticas que desarrolla. Eso es lo que se ha llamado la doctrina del enemigo interno, que es una doctrina que está bien documentada en manuales de la fuerza pública, pero que es utilizada no solamente por ellos, sino por políticos y por otros actores que toman decisiones en el país. Desde la movilización social, el nuevo estatuto docente y los acuerdos de paz, se ha resaltado la importancia de la escuela como escenario de paz, que pueda contar la verdad del conflicto e impulsar múltiples acciones pedagógicas para transformar al país. Lo que hicieron fueron una serie de estrategias pedagógicas también de incorporación de esos niños y niñas que venían siendo desplazados y que hace unos años eran fuertemente estigmatizados, ¿no? Las familias de desplazadas eran familias desplazadas porque algo habían hecho, porque debían algo, porque tal vez pertenecían a un grupo armado ilegal, y lo que hicieron fueron desplegar un montón de estrategias pedagógicas de inclusión de muchos de estos niños y niñas, de reflexión alrededor de lo que significaba el conflicto y de qué es lo que significa, digamos, en este país una guerra que fue en realidad contra la gente, contra la población. Denuncia lo que está ocurriendo con esa escuela, pero también hacían cosas bien bonitas, como por ejemplo cuando había momentos de retorno de personas desplazadas, entonces hacían ferias de paz o marchas para pedir la devolución de algunos niños que se habían llevado o la guerrilla de los paramilitares. O inventaron programas de radio hechos por los mismos niños para relatar lo que ocurría en sus comunidades, pero también en los procesos de reincorporación. Entonces generaron una serie de apuestas pedagógicas para lograr que efectivamente estos que venían de la guerra pudieran reincorporarse a ciertas comunidades, y eso generaba posibilidades de reconstrucción del tejido social, generación de confianza entre unos y otros, que es tan importante para la convivencia y para la vida de una comunidad. En el caso de la Comisión de la Verdad, nosotros esperamos que haya verdad, que se mire que hay un daño gravísimo a la democracia al tratar de destruir las organizaciones sindicales y no dejar que éstas sean parte precisamente de este intercambio, porque nosotros sostenemos que había una violencia sistemática, que esto es un genocidio, donde el Estado por acción u omisión es responsable. No se pueden repetir los señalamientos, ataques, amenazas y estigmatizaciones por parte de sectores políticos y gubernamentales que ponen en riesgo a los maestros, principalmente a los sindicalizados, con el fin de abrirle paso a la privatización total de la educación. Y por eso es que existen las organizaciones sindicales, en esa reclamación y reivindicación de los derechos, no solamente como trabajadores, sino de toda la sociedad colombiana, reclamando esos derechos fundamentales de la educación pública. Si no existieran nuestras organizaciones, hoy no existiría la educación pública, porque todas las acciones encaminadas del Estado y de los gobiernos han sido a la privatización de la educación. Que haya verdad y justicia, porque estos casos han sido pasados por muchas instancias, otros duermen en total impunidad, y no es posible
que no se vea el daño tan grave que hubo a la democracia, porque independientes si los dirigentes sindicales o activistas asumimos una posición política que tenemos derecho a asumirla, éramos personas que estábamos en ese momento agrupadas y se atentó contra esas organizaciones y que seguimos agrupados resistiendo. Por un país en paz, es fundamental hacer memoria y esclarecer la verdad sobre el rol de los maestros durante el conflicto armado. Sus voces y experiencias han forjado una historia de resistencia, solidaridad y fuerza. Han caminado la escuela desde sus luchas y siguen apostando por una educación transformadora, diversa, con justicia social y, ante todo, digna y llena de vida. Debemos resignificar la labor de los maestros en la historia colombiana, reconocer su incidencia fundamental en el desarrollo de las comunidades, la defensa del territorio y la resistencia al conflicto armado.